Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a 60 por 60 correspondientes a este lunes 7 de febrero. Hoy tenemos un programa especial, como todas las noches, de 8 a 9 de la noche a través de nuestras plataformas. Hoy tenemos un programa muy especial porque se trata nada más y nada menos que una entrevista exclusiva en la que prácticamente tuvieron que pasar 15 años para que este personaje que les vamos a presentar rompiera el silencio. Tuvieron que pasar 15 años para que este personaje polémico, por decirlo menos, se decidiera a hablar de frente, a decir su verdad, porque sus adversarios, en este caso Grupo México de Germán Larrea, pues han dicho su verdad durante 15 años a través de estrategias de comunicación y con mucho dinero, y nunca hemos escuchado la verdad que nos tiene que decir Napoleón Gómez Urrutia. Primero que nada vamos a ver las dos piezas de 60 segundos del día de hoy y posteriormente vamos a ver la primera parte de esta entrevista exclusiva que le hicimos al senador Napoleón Gómez Urrutia. Vamos adelante, por favor, con los 60 segundos del día de hoy. El tema de los 55 millones de dólares es un asunto finiquitado jurídicamente en todas las instancias. Solo persiste por la manipulación política y mediática de Grupo México. En exclusiva con 60 segundos, por primera vez en la historia, Napoleón Gómez Urrutia habla sobre el asunto que lo mantuvo exiliado en Canadá durante 12 años. Y logramos acreditar la transparencia, por eso la Suprema Corte nos dio la razón desde entonces. Grupo México lo ha usado como bandera de una manera perversa, cínica, engañando a los trabajadores y a la población para atacarnos. El futuro del sindicalismo en Sonora, por supuesto, el conflicto de Cananea y sus posibles repercusiones son algunos de los temas que hoy presentaremos en 60 por 60 en esta entrevista, en la que además anuncia que muy pronto se integrará la Confederación Internacional de Trabajadores aquí en Sonora. No se la pierdan. La CTM en Sonora y su líder han actuado bajo los signos de la corrupción evidente. Este señor Villarreal es un cacique, es un extorsionador, es un chantajista. Pero ha hecho alianzas con empresas y con gobiernos estatales, los anteriores y no sé la relación con el actual. Pero por lo que hemos visto en algunas declaraciones, la verdad han sido siempre como de avalar actitudes deshonestas de este señor Javier Villarreal y de la CTM en Sonora. Napoleón Gómez Urrutia prometió que utilizará toda su experiencia y relaciones para combatir los cacicazgos sindicales, utilizando la nueva Ley Federal del Trabajo, que obliga a la transparencia y democracia interna. Cananea advirtió, puede convertirse en un dolor de cabeza nuevamente si el gobierno federal y Grupo México no responden a las demandas de la sección 65. Esta noche, en 60 por 60, todo. Muy bien, estas fueron las piezas de 60 segundos que compartimos el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar por iniciada la entrevista que le hicimos a Napoleón Gómez Urrutia, vía Zoom, obviamente. Nosotros estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Él se encuentra principalmente en la Ciudad de México. Vamos a ver esta primera parte, después nos vamos a ir un corte, vamos a regresar para comentar brevemente lo que acabamos de escuchar y posteriormente damos paso a la segunda parte de esta entrevista donde se habla de todo, de todo, de todo. Por las mujeres desaparecidas y asesinadas, por los presos políticos. Nos habíamos un poquito olvidado de la sección 65 y de esa huelga del 2007 y de repente pues nos damos cuenta que está muy viva todavía y que la lucha del sindicato minero está vivo. ¿Cuál es la situación actual de este problema? Efectivamente, la lucha de nuestros compañeros trabajadores, miembros de la sección 65 de Cananea, sigue vigente y viva. Cuando estalló la huelga el 30 de julio del año 2007, la empresa Grupo México, de Germán Feliciano Larrea, intentó por todos los medios declararla inexistente, ilegal, y 4 veces pidió la inexistencia de la huelga. Nosotros las 4 veces se los ganamos jurídicamente, hasta que finalmente, bueno, pues ellos
inventaron un pretexto que fue la causa de fuerza mayor famosa. Y el 14 de abril de 2009, incluyendo el laudo, en unas horas determinaron que era procedente la causa de fuerza mayor y con eso desechando las pruebas del sindicato. Entonces, pues el sindicato se inconformó, hemos luchado, como no había un verdadero sistema de justicia en México que avalara la defensa de los derechos de los trabajadores, recurrimos a instancias internacionales. En este caso, hicimos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pudiera considerar las quejas que presentábamos y la denuncia. Y esto, bueno, fue aceptada, finalmente tardó, el año pasado se aceptó, tardó, bueno, ven los casos de todos los países del mundo, y se logró que admitiera la petición del sindicato, de los trabajadores de la sección 65, avalada por nuestro sindicato nacional, y entonces se volvió otra vez tema vigente, pero los compañeros se han sostenido, la gran mayoría de los 1,200 trabajadores que iniciaron la huelga, se han sostenido en pie de lucha, no han resistido pues, el pago no les han pagado sus ingresos, sus salarios. Desde entonces, el Sindicato Nacional de Mineros ha apoyado lo más que ha podido este conflicto, ya por casi, va a ser 15 años en este próximo mes de julio, una de las huelgas, junto con las de Tasco Guerrero y Sombrerete Zacatecas, más largas probablemente en la historia del movimiento obrero de México. Y bueno, ahora se volvió vigente y se actualizó con esta resolución favorable de admitirlo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que estamos buscando, y ahí establece, le da un plazo el año pasado al gobierno de México para que haga una conciliación con la empresa para resolver todas estas demandas y violaciones que cometieron, arbitrariedades y abusos y violaciones a los derechos y que no se habían concretado. Entonces, claro que está vigente y avalada por organismos internacionales. Y bueno, pues es el derecho de los trabajadores y de nuestra organización, del lado de los trabajadores, de defender hasta sus últimas consecuencias que se les haga justicia, algo que la empresa y los gobiernos anteriores habían evitado durante mucho tiempo. Senador, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué puede pasar en este proceso, ya sea de conciliación o si no se llega a la conciliación, pues de sentencia hacia el Estado mexicano? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, hay dos cosas pueden suceder. Una, ya iniciamos conversaciones con la Secretaría de Gobernación. Pedimos que fuera a través de la Secretaría de Gobernación, no la Secretaría de Economía, no la Secretaría de Trabajo. Y hemos tenido ya 2 reuniones, 3, de hecho, en la Secretaría de Gobernación para analizar todas las posibilidades de resolverlo de manera conciliatoria, a través del diálogo. Ellos no nos hemos enfrentado directamente con la empresa, cosa que nosotros desde un principio esperábamos, pero la empresa no ha querido sentarse con el Sindicato Nacional de manera directa. Entonces lo hace con el gobierno y el gobierno con nosotros. No nos importa, lo importante es que lleguemos a una solución. Entonces, o se logra una negociación y un diálogo y la respuesta a los derechos y a las peticiones de los trabajadores y del Sindicato Nacional, o si no, entonces se va a turnar a la Corte Interamericana, que es la autoridad máxima. Y si la Corte ratifica la aprobación que hizo la Comisión Interamericana, entonces se vuelve ley en México, porque el artículo 1 de la Constitución establece una decisión de la Corte, de acuerdo a los tratados internacionales, tienen la misma validez jurídica que la Constitución Política de México y cualquier otra legislación mexicana. Entonces ahí obligarían a la empresa y al Estado mexicano a que se resuelva. Claro que esto puede tomar un poco más de tiempo de la Comisión Interamericana, pero se calcula máximo 2 años, pero nosotros preferiríamos resolverlo ya, es lo que estamos planteando hasta el gobierno federal, junto con los compañeros de la sección 65, que ese tema se resuelva, igual los temas de Tasco, Guerrero y de Sombrerete, Zacatecas. Pero que se resuelva como, senador. A ver. Bueno, nosotros... Sí. Volver las cosas a como estaban en el 2007, recuperar el contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál es el escenario ideal del sindicato? Bueno, como esta fue una violación a los derechos, claro, lo ideal sería volver a recuperar el trabajo para los compañeros, el contrato colectivo,
el pago de los salarios caídos a los trabajadores durante todo este tiempo de violaciones al contrato colectivo y a la propia legislación laboral, y reiniciar una nueva relación de trabajo. Ese sería el ideal. Siendo realistas y prácticos, pues lo que estamos buscando es que la recuperación del contrato colectivo, ustedes saben perfectamente, más allá, y Jorge, creo que eso ha sido, que cuando decidieron meter después de declarar la causa de fuerza mayor a la CTM, bueno, los trabajadores ahora actualmente están ganando menos de la mitad en la CTM que lo ganaban los mineros hace casi 15 años. Así es. Es una vergüenza, es un abuso y una explotación miserable de esta empresa en contra de los trabajadores. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a llegar a un acuerdo o establecemos un acuerdo para la recuperación del contrato colectivo, el trabajo de los compañeros que estén todavía en edad y en condiciones de laborar activamente, o buscar un arreglo que beneficie a los trabajadores y a sus familias, económico del tipo que sea, pero que realmente sea apegado a la justicia y al derecho. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, pues estamos esperando que la empresa que ya conoce todo esto y el gobierno federal, pues entonces decidan hacer un planteamiento del lado de ellos, porque nosotros los hemos hecho todo el tiempo. La empresa se retira y dice, lo vamos a estudiar y analizar, y nunca resuelve. Y por eso se ha alargado ya casi 15 años. Yo creo que debemos llegar a un acuerdo y pronto, sería lo ideal, porque la paciencia de los compañeros y las familias tiene límites. Y la de todas las demás secciones mineras del país que están en solidaridad con ellos, y de muchos otros sindicatos independientes también. Eso lo hemos expresado en Gobernación, que no juguemos con el tiempo y que ya definan ellos junto con la empresa qué es las alternativas que ellos plantean para resolver esto, y demos vuelta a la página y salgamos adelante todos. Oye, senador, acá en Sonora, pues el Grupo México, con todo su poderío económico y político, y bueno, y en buena parte del país, logró sembrar muy fuerte la idea de los famosos 55 millones de dólares. Acá usted dice Napoleón Gómez Urrutia y todo el mundo dice, el que se robó 55 millones de dólares. Realmente nunca hemos escuchado una explicación directa de parte de usted sobre este tema. ¿Qué le podemos decir a los sonorenses en este tema de los 55 millones de dólares? Bueno, es claro que la empresa todo el tiempo ha mentido y ha engañado y ha hecho creer, incluso a grupos que no eran ni siquiera trabajadores de la empresa, y menos al momento de la privatización de las empresas, que tenían derecho a algún recurso. Nosotros, desde que se vino este conflicto, en 2006, pedimos con un organismo internacional basado en Suiza, Industrial Global Union, al que pertenecemos, y yo formo parte del Comité Ejecutivo Internacional, que hicieran una auditoría. Hicieron una auditoría completa, tardó 7 meses. Finalmente presentaron los resultados a fines del 2006, y el resultado fue que no había ningún peso desviado. Eso lo saben los trabajadores. Lo saben porque pues ellos ven cómo se maneja el sindicato, como ha sido siempre, con honorabilidad, con transparencia. Pero bueno, además de eso, nos fuimos al litigio porque la empresa siguió metiendo en la idea de la gente, haciéndoles creer, y lástima que muchos se prestaron. Verdaderamente es una vergüenza lo que muchos hicieron, la traición a sus compañeros, los que eran trabajadores, por unos centavos que les ofrecía la empresa, y los corrompió para que siguieran manteniendo la idea del 5%, y lo usaron como bandera, siempre hablando del 5%. Nosotros finalmente el 28 de agosto del año 2014, 8 años después de esto, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad máxima de justicia de este país, resolvió favorablemente al sindicato por unanimidad, de manera definitiva y de fondo, inapelable, que el sindicato actuó correctamente en la transparencia. Y nosotros lo sabemos, lo hemos actuado. Nosotros hicimos desde entonces, cuando logramos, le dolió mucho a la empresa pagar a lo que estaba obligada, porque hay algo que desconocen o pretenden desconocer. Hay una carta desde agosto
de 1990 que Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, como apoderado jurídico de la empresa, todavía vivía su padre, envía a un juez de Hermosillo donde dice: estos recursos son del Sindicato Nacional de Mineros, no son de los trabajadores. Es una carta formal, oficial, ante un juez de Hermosillo. Entonces, todos esos elementos que aportamos en estos juicios de años, donde derrochaban dinero, contrataron más de 30 despachos de abogados, especialistas de los más caros de México, incluyendo a Gómez Montt, el abogado de Larrea toda la vida, que luego fue secretario de Gobernación, a tantos más, y logramos nosotros acreditar la transparencia. Esto, por eso la Suprema Corte nos dio la razón desde entonces. Grupo México lo ha usado como bandera de una manera perversa, cínica, engañando a los trabajadores y a la población para atacarnos, porque el Grupo México nunca supo, no tienen verdaderamente honorabilidad y no saben reconocer. Ese es un compromiso que surgió desde la privatización y así se quedó. Están las actas originales de la privatización. El 5% es del sindicato. Para que el sindicato disponga como hizo. Aún así, no era obligación del sindicato. Se distribuyeron 22, el equivalente a 22 millones de dólares, 55, poco más, 22 y medio, entre más de 5,000 trabajadores de Cananea que habían estado trabajando al momento de la privatización, o que incluso se habían fallecido, pero habían trabajado en ese momento a sus viudas y familiares, y a los trabajadores que seguían después de la privatización laborando en el momento del conflicto. Entonces se distribuyeron de manera equitativa conforme a la antigüedad, a las categorías, todo. Un estudio muy largo que se tomó con el Comité Ejecutivo Local del sindicato, con el banco que tenía el fideicomiso que crearon, con el Comité Ejecutivo Nacional, con el Consejo General de Vigilancia y Justicia, con auditores, con todo. Entonces, todo esto es un engaño a gente que se ha beneficiado de esta empresa a cambio de repetir estas mentiras. Claro, claro. Yo creo que ya se gastaron el doble, ¿no? Atacando y siguen repitiendo y atacando. Digo, la verdad, por eso yo nunca quise contestar y creo que es la primera vez, efectivamente, que contesto esto, pero está la transparencia de la auditoría internacional de una empresa de auditores de fama internacional basada en Suiza la empresa, que audita gobiernos de todo el mundo y que determinó así desde 2006 finales de que no había ningún peso desviado, que todo se había manejado con transparencia. Está publicada en mi libro. Tengo un lo leí. de la dignidad de la página 219 a la 222, toda la auditoría. Y aún así insisten y dicen. Y luego la Suprema Corte de Justicia decide el problema y siguen diciendo que todavía está en cuestión y que los derechosos, eso los inventó. Los derechosos son los traidores al Sindicato Nacional y a sus compañeros mineros de Cananea. No tienen ningún derecho. Usaron frases para estas cosas. Bueno, a tal grado, Jorge, que Grupo México contrató psicólogos expertos en mercadotecnia para ver cómo desviaban la atención, repitiendo las mentiras, y hasta le cambiaron el nombre a la histórica mina de Cananea y pues, se les ocurrió ponerle Buenavista del Cobre. ¿Creen que con eso van a borrar la historia del movimiento obrero, de las luchas históricas de Cananea, precursora de la Revolución Mexicana? Y esto, hasta ese grado la locura del Grupo México por no pagar lo que le correspondía desde las actas mismas de privatización ante el gobierno federal. Bueno, primero pues es un tema de fraudes, de perversidad, de cinismo, de hipocresía de esta empresa y de sus directivos y presidente de la empresa. La verdad, están enfermos de la cabeza y han insistido. No van a ganar porque no tienen elementos. Podrán decir y calumniar y difamar. Ya que dejen de engañar a la gente, allá y de todos lados. Publican millones de dólares en agencias de comunicación y prensa solo para seguir fastidiando. Bueno, se volvió una obsesión enfermiza de Germán Larrea de querer acabar con el Sindicato Nacional de Mineros y con mi dirigencia. La verdad está muy equivocado. Nunca lo va a lograr. Se lo digo de una vez. Y más vale que arregle este conflicto. Los compañeros están desesperados. Hay agravios acumulados de muchos años atrás, ofensas,
gente, cuando les vino la huelga, que les quitaron las escuelas a sus niños y los expulsaron y los corrieron, cerraron la clínica, los sistemas de agua potable que estaban pactados, las ayudas de apoyo de energía eléctrica, de gas, todo lo suspendió Grupo México para presionar a los compañeros. Por eso yo digo, los valientes compañeros trabajadores mineros de Cananea se sostuvieron igual que en Taxco y en Sombrerete, Zacatecas, en esta lucha por la justicia, por la libertad y por la defensa de sus derechos, y nosotros hemos estado siempre del lado de ellos y nunca nos vamos a dejar, es nuestro compromiso y es lo que vamos a seguir haciendo.